Vale, a ver, hasta ahora hemos utilizado la perspectiva isométrica y la perspectiva caballera, ¿vale? En la perspectiva isométrica no estábamos manejando coeficiente de reducción en ninguno de los ejes, ¿verdad? Medíamos en lo que medía la figura en las vistas, directamente en cada uno de los ejes X, Y, Z. Sin embargo, en perspectiva caballera, el eje vertical, que es el Z, y el eje horizontal, que es el X habitualmente, que forman entre ellos un ángulo de 90 grados, no tenían reducción, pero el otro eje, el que está siempre inclinado, digamos, ¿no? Forman diferentes ángulos, pero que está siempre formando un ángulo diferente, que es el eje Y, ahí sí que es donde aplicábamos el coeficiente de reducción, ¿verdad? Que podía ser también un coeficiente de reducción diferente, un medio, 3/4, lo que fuese. ¿Correcto? ¿Todo el mundo se ubica? Bien. Vamos a ahora a ver cómo es un par de perspectivas que son las primas de la isométrica, ¿vale? Si recordamos, voy a hacer aquí ya algún dibujillo, en la isométrica vamos a hacer una vertical, en la isométrica, a ver, ¿qué está pasando? Estoy torpe hoy, que hace mucho que no uso el este. Ahí. No sé qué le pasa a esto. Ahora. En la isométrica teníamos un eje vertical, otro que hacíamos de... ¿Cuánto mide esto? Por hacerlo más o menos de la misma longitud, 61. Que aquí poníamos un menos 30. Y aquí poníamos un menos 150, ¿os acordáis? Para que esto fuesen 90 más 30, 120 y 30 más 150, menos 150, bueno, los otros 120. Vale, estos serían los ejes de isométrica, ¿verdad? De forma que estos son 120 grados, estos son 120 grados y estos son 120 grados. Y os tengo que decir para empezar que hemos estado haciéndolo mal, haga conciencia, no pasa nada. Porque en la perspectiva isométrica nosotros no estábamos manejando coeficiente de reducción y la perspectiva isométrica sí tiene coeficiente de reducción. Lo que pasa es que como los ejes forman todos ellos el mismo ángulo, pues el coeficiente de reducción en cada uno de los ejes es exactamente el mismo. Entonces, la única diferencia es que las figuras que nosotros hemos estado dibujando en perspectiva isométrica, había que haberlas dibujado un poquito más pequeño. El coeficiente de reducción en isométrica es aproximadamente de 0,8. No es exactamente, es 0,8 no sé cuántos, ¿vale? Es un número decimal largo. Ahora veremos de dónde sale ese coeficiente de reducción. Entonces, de hecho, lo que nosotros hemos estado utilizando no es perspectiva isométrica, sino una cosa, un término que se utiliza para cuando haces perspectivas isométricas sin coeficiente de reducción, que es dibujo isométrico, ¿vale? Se parece, pero no es la perspectiva isométrica, que sí debería tener coeficiente de reducción, sino dibujo isométrico. Porque en este sistema de proyección, que si os acordáis en aquella tabla que yo os puse en clase un día, que es una proyección cilíndrica ortogonal, ¿no? Todo lo que es axonométrica, que es isométrica, dimétrica, trimétrica, ¿vale? Pues todo eso siempre lleva coeficiente de reducción. Ahora vamos a ver dos sistemas, que es, por un lado, un sistema que es el... Vamos a poner aquí un ángulo, por ejemplo, de menos 50. A ver, aquí. Vale, si le he puesto menos 50, ¿este ángulo de cuánto es? ¿Quién me lo dice? ¿Vale? De la horizontal hacia abajo es menos 50, por tanto esto es 140. 140, ¿vale? 90, voy a hacer aquí una horizontal, ¿vale? Esto serían 90 menos 50, 90 y 50, pues serían 140, ¿vale? Si yo ahora
Por tanto, si esto es 50, les faltan 40 para otros 90. ¿Me explico? Si yo hago aquí, estos son 50, por tanto, estos son 40, ¿vale? Si yo sumo 40 y 40, es decir, 80 más a los menos 50, ¿me seguís? 40 y 40 son 80, 80 y 50 serían 130, ¿correcto? Si no me seguís, me lo decís, ¿eh? Yo no te sigo, Guillermo. Yo no me he enterado. Bueno, he estado contando ángulos. Este de aquí son 90, este son 50, porque lo he puesto yo de ese tamaño, y luego he puesto que esto sean 40 y otros 40, lo cual quiere decir que estos son 80, y estos mide lo mismo que esto. Bueno, en el fondo, me da un poco igual si habéis seguido el recuento de ángulos. La cuestión es que estos ejes, a diferencia de estos que son 120, 120 y 120, aquí este mide 140, porque yo he decidido que mida eso, ¿eh? Este mide 140, este de aquí he hecho que mida también 140 y este, pues es el resto, que son 80, ¿vale? ¿Y no podíamos hacer que el de abajo mida 140 y el resto sea el de la izquierda? Sí, sí, no hay ningún problema, ¿vale? En el fondo, lo único que me interesa en esta de aquí, que es dimétrica, di de 2, ¿vale? Dimétrica, es que tengo de los tres ejes dos parejas que forman, o digamos, de los tres ángulos que forman los ejes, dos son iguales y uno es desigual, por eso es dimétrica, ¿vale? Esta es isométrica, porque iso quiere decir igual, tienen la misma medida los tres ángulos, 120, 120 y 120. En dimétrica, dos tienen el mismo ángulo y otro ángulo es desigual, ¿vale? Eso es lo que caracteriza la dimétrica. Y la trimétrica es cuando todos tienen ángulos diferentes. Si yo empiezo aquí, hago un eje vertical, pero luego hago dos ángulos al tuntún, ya sería casi milagroso que, por donde sea, por aquí y otro así, pues esos ángulos no los voy a medir, pero os aseguro que habiéndolos hecho al tuntún, son tres ángulos que van a ser diferentes, ¿vale? Entonces esto sería trimétrica, ¿vale? Isométrica, los tres iguales, dimétrica, dos ángulos iguales y uno desigual, y trimétrica, los tres ángulos diferentes. En isométrica, como os he dicho, hay un coeficiente de reducción, que es 0,80 y tantos, y eso se aplica por igual a cada uno de los tres ejes. En dimétrica tenemos un coeficiente de reducción para este eje y para este eje, que va a ser el mismo, y un coeficiente de reducción para el otro, ¿vale? Digamos que los dos ejes que comparten o que forman el ángulo desigual tienen el mismo coeficiente de reducción y el otro pues tiene otro coeficiente de reducción diferente. Y en trimétrica cada eje tiene un coeficiente de reducción diferente. Pues uno puede ser 0,6, el otro 0,71 y el otro 0,93, ¿vale? ¿Cómo hallamos el coeficiente de reducción para cada uno de los ejes? Eso es lo que os quiero explicar hoy, ¿de acuerdo? Entonces, voy a ahorrar estos y lo voy a hacer para trimétrica, pero en el fondo lo hacemos exactamente igual para cualquiera de los casos, ¿vale? Bien, lo primero que tenemos que hacer es hacer un triángulo de trazas. ¿Eso qué quiere decir? Empiezo, repito, por si no ha quedado claro, que lo que voy a hacer ahora es cómo es la construcción geométrica, gráfica, el dibujo que tenemos que hacer para conseguir saber cuál es el coeficiente de reducción de cada uno de los tres ejes cuando me dan una perspectiva axonométrica, ya sea dimétrica, trimétrica o incluso nos valdría para isométrica, para saber exactamente cuánto es el de isométrica, que yo he dicho que es 0,80 y algo, pues exactamente cuánto, ¿no? ¿Vale? ¿Todo el mundo tiene claro lo que vamos a hacer? ¿Sí? A ver, voy a ver si estáis diciendo algo en el chat. Hola, sí.
dice Daniel. Y Jacob baila, estupendo. Jacob, ¿qué haces? Vale. Entonces, tengo que recordar dónde había aquí una... Vale, la herramienta ortogonal, ¿vale? Tenemos que hacer, lo primero, para averiguar esos coeficientes, un triángulo que se llama triángulo de trazas, y que es un triángulo que podemos hacerlo muy pequeñito o muy grande, nos da exactamente igual. Bueno, pues intentemos aprovechar el espacio de dibujo que tenemos al máximo, en el que cada uno de los lados del triángulo, va a ser un triángulo así, porque recorre un poco donde estoy dibujando con las flechas, cada uno de los lados es perpendicular al eje opuesto. Es decir, este lado que vaya a dibujar por aquí, lo puedo hacer por donde quiera, pero tiene que ser perpendicular a este eje. ¿Vale? El coeficiente de reducción no nos lo vas a dar tú como No, en la caballera. claro, buena pregunta. En caballera, en la perspectiva caballera, cuando se define cómo es una perspectiva caballera, hay que dar el ángulo del eje que no es perpendicular, normalmente el eje Y, salvo en el caso de la perspectiva militar. Hay que dar el ángulo y hay que dar el coeficiente de reducción, porque el coeficiente de reducción no viene definido por ese ángulo. Es decir, en perspectiva caballera tú puedes tener una perspectiva que el eje Y forme 120 grados y que el coeficiente de reducción sea 1/2. O que el eje Y forme también 120 grados, pero el coeficiente de reducción sea 3/4. ¿Vale? Son como dos datos independientes, el ángulo del coeficiente de reducción. Pero en las perspectivas isométrica, dimétrica, trimétrica, el ángulo define el coeficiente de reducción. ¿Vale? Si a mí me dan un ángulo, no me pueden dar independientemente un coeficiente de reducción, que pueda ser uno u otro, es que es uno exactamente, y lo que tengo que averiguar es cuál. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una línea perpendicular a esta, que me corte a estos dos, para hacer el primer lado del triángulo. Aquí teníamos una herramienta que era ortogonal, que teníamos que poner la longitud. Si esto hemos dicho que era 60, lo voy a poner muy grande, ¿vale? Voy a darle un 200. Y me dice, a ver, es que esta no te creas que... Seleccione la entidad base. Quiero que sea perpendicular a esta y, bueno, pues me tiene que cortar a los lados. Si los tengo que prolongar, los prolongo, pero bueno, pues por ahí. ¿Vale? ¿Todo el mundo ha entendido? He hecho una línea perpendicular a esta que me corta a estos dos ejes. Como me sobra mucha línea, ahora la recorto. Entonces me voy a recortar por aquí esta y recortar por aquí esta. ¿Ok? Como veis, mira, se me está quedando esto de colorcitos diferentes. Me da igual, hoy no voy a parar, ¿vale? Ya tengo... Guillermo, Dime. ¿esa línea es perpendicular a qué? Esta línea es perpendicular, corta a estos dos ejes y es perpendicular al otro. Ah, vale, vale, Es vale. perpendicular a esta, ¿vale? Vale. Bien, luego voy a hacer la siguiente, que va a ser una línea perpendicular ortogonal a esta de aquí. Y me va a cortar estas dos, pero ahora ya no por cualquier sitio, sino por el punto por el que tengo que continuar el triángulo, es decir, por este de aquí. ¿Vale? Entonces el triángulo ahora es aquí, aquí. Esta que he hecho es perpendicular a este eje. Voy a recortar todo lo que me sobra. Recortar por aquí esta. Y recortar por aquí esta. Vale. Y ahora cierro. Esto, por ser un triángulo, por narices, si no lo podéis comprobar, esta línea es perpendicular a esta. ¿Vale? Si queréis lo comprobamos. Simplemente tenéis que cerrarlo y confiar en que es perpendicular. Pero si queréis lo podemos comprobar y decir perpendicular a esta por este punto. Veis que la línea que me dibuja pasa exactamente por encima de la que ya había dibujado, porque por narices que es así. ¿Vale? Ese es mi triángulo de trazas. Ahora, siguiente paso. Tengo que hacer una semicircunferencia en cada uno de estos lados que tenga a cada uno de los lados por diámetro. Es decir, yo vengo y hago... puedo hacer una circunferencia entera. ¿Qué más tenemos por aquí? Sí, pues una circunferencia. Entonces,
Ahora, especifico el centro. El centro quiero que sea el punto medio de cada uno de los lados, así que me voy aquí, que es punto medio, y digo este punto. Y que, ya voy a quitar el punto medio, que llegue hasta aquí, ¿vale? De toda esta circunferencia me interesa solo la mitad, ¿vale? Esta mitad, así que ahora voy a recortar. Entonces, ¿dónde tengo recortar? Aquí, por aquí, esta circunferencia, ¿vale? ¿Me habéis seguido? Voy a hacer lo mismo en este y en este. Entonces, necesito marcar el centro, quito el centro y ya está. Y ahora la recorto. Recortar por aquí esto. Hola. Ahora. Vale. Y voy a hacer la última por aquí. Circunferencia, punto medio, por aquí, hasta aquí. Y ahora recortar por aquí esto. Ay, perdón. He recortado el que no es. ¿Vale? ¿Todo el mundo me ha seguido hasta ahora? ¿Sí? Vale. Ahora, una vez que tengo este dibujo, tengo que prolongar cada eje hasta que me corte a la circunferencia. Es decir, yo este eje lo tengo que prolongar hasta que llegue aquí a cortar a la circunferencia que tiene enfrente, ¿vale? ¿Cómo puedo hacer eso? Pues, por ejemplo, puedo copiar esta, control C, ese es el punto base, y ahora control V por ahí, ¿vale? Voy a hacer con este control C por aquí, control V por aquí, y por aquí control C, punto base. ¿Habéis estado utilizando el control C, control V? Es que es bastante más ágil que el copiar aquí. Sí. ¿Vale? Si alguien tiene alguna duda, pues que me pregunte. Me funciona el control C, control V. ¿No te funciona? No, no sé por qué. Tú tienes que... Los pasos son los siguientes. Seleccionas... Pero Guillermo, eso pone en otro ordenador. A lo Mm, mejor en este ordenador sí que me... vale, bueno, en cualquier caso, es seleccionar el elemento que quieres copiar, control C, te pide el punto de referencia, es el punto a partir del cual luego lo vas a insertar, por ejemplo, pues este, ya está copiado y ahora en cuanto yo le doy a control V me pega una línea teniendo por punto de referencia base ese. Como tengo estas herramientas, pues no me deja hacerlo en cualquier punto, pero esta es una línea igual que esta que inserto a partir de ese punto, ¿vale? Eso es. Y mientras no haga otro control C, siempre puedo hacer ese control V en cualquier sitio. Estoy haciendo muchos control V ahora, ¿vale? Ok, bueno, estas líneas las podemos limpiar un poco porque no queremos todo. Recortar, recortar por aquí este y recortar, me falta por aquí este. Vale. Ah, no, y me falta... No, no me falta nada, ya está. Bien, ahora, lo que tengo que hacer, el siguiente paso, es dibujar estos triángulos. ¿Vale? Este triángulo y este triángulo. ¿Sí? Desde el punto de corte del eje que he prolongado con la circunferencia, ahí a los vértices del triángulo este inicial. ¿Ok? ¿Me seguís? Voy a hacer una línea discontinua porque estoy teniendo ya muchas líneas, por diferenciar alguna. Voy a hacer aquí discontinuas en gris oscuro para poner esta atributos. Guillermo, Dime. para la próxima podrías para las líneas poner colores más vivos. Es que hay algunas que no se ven bien. Sí. Mira, pues para esta voy a ponerlas en amarillo, ya que voy a ponerlo en amarillo y en discontinua. Esta va a ser también de líneas discontinuas. Porras.
esta de aquí. Atributos de esta discontinuas. ¿Ok? Entonces, los ejes, voy a poner los ejes originales en un color así fuerte, en rojo. Para que... Oigo por ahí que alguien dice algo. Esther, ¿qué haces? O algo así. ¿O no? ¿Qué has dicho, Jacob? Ejes... Lo que pasa es que como se me ha quedado ahí en el color este asqueroso, ahora no me cambia a rojo. No, porque no me había silenciado aquí. A ver, voy a hacer una prueba. No, mira, cuando me lo copia también me lo copia con ese color. Bueno, estos dos ejes se han quedado con ese color paliducho asqueroso como le pasaba a Jacob, pero recordemos que estos son los ejes originales, ¿vale? Estas son las líneas en las que he prolongado cada uno de los ejes y he hecho estos triángulos, ¿vale? Estamos terminando. Ahora, yo quiero saber en este eje, que es el eje Z, cuál es el coeficiente de reducción, ¿vale? Para eso, voy a tomar, vamos a ver, para saber cuál es el coeficiente de reducción de este eje, puedo utilizar dos líneas de las últimas que he hecho, que son esos triángulos, que son o bien esta, ¿vale? Que su referencia es esta, o bien esta. Me da igual, me va a salir igual, ¿vale? Para saber cuál es el coeficiente de reducción de este eje rojo, puedo utilizar o bien esta de aquí, o bien esta de aquí, ¿vale? Para saber cuál es el coeficiente de reducción de este eje, ¿vale? Puedo utilizar o bien esta de aquí, o bien esta de aquí, ¿vale? Bueno, ahora lo vamos a ver. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta para el dibujo es que, ¿os acordáis cómo era un arco capaz de 90 grados? ¿Os suena? Simplemente que haceros notar que cuando yo tengo una semicircunferencia, esta línea y tengo un triángulo que lo abarca, este lado y este lado son perpendiculares entre sí, por narices. Este y este son perpendiculares y este son perpendiculares. Todos estos ángulos son de 90 grados, ¿vale? Porque es un arco capaz. Entonces, digo, porque voy a utilizar el desplazar esto una unidad moviendo esta, y eso solo se produce si estas dos líneas son perpendiculares, ¿vale? Yo quiero medir en esta línea 1, ¿vale? Porque el coeficiente de reducción es, si el coeficiente de reducción es 0,9, por ejemplo, quiere decir que lo que en la realidad mide 1, en mi dibujo mide 0,9. Entonces, yo digamos que en estos ejes de aquí, en estas líneas que en el fondo son los ejes abatidos, pero bueno, no me voy a meter ahí. Estas líneas que tienen referencia a los ejes originales de mi perspectiva voy a medir en verdadera magnitud y voy a ver esa verdadera magnitud cómo se me refleja en los ejes para saber el coeficiente de reducción. Entonces, voy a empezar por este, ¿vale? Y necesito dibujar a partir de este punto una unidad en ese sentido, ¿vale? Para hacer eso, una forma fácil es utilizar la herramienta paralela que estaba aquí, ¿vale? Paralela. Y la distancia poner que sea 1, ¿vale? Entonces, si yo hago distancia 1 y hago una paralela por esta línea, ¿vale? Como esto lo he desplazado 1, esto de aquí mide 1 exactamente. ¿Sí? ¿Todo el mundo me sigue? He hecho una paralela y por tanto esta distancia es 1, porque la paralela que he hecho le he dicho que sea distancia 1. ¿Sí? ¿Me seguís? Bueno, antes de nada voy a hacer una cosa, ¿vale? Porque es verdad que yo me he puesto a dibujar sin medir nada y como hemos visto antes, pues estas cosas me medían como 60. Voy a escalarlo para que todo sea más pequeñito, ¿vale? Porque en vuestro dibujo no vais a medir 60, vais a medir 10, 6, 8. Entonces voy a escalar esto desde este punto a 0,1 y hacerlo mucho más pequeño. Y ahora voy a volver a hacer eso. Entonces voy a hacer una paralela
1 por aquí. ¿Vale? Para que esto sea 1. Es que si no quedaba todo muy pequeñito, ¿vale? Esto es 1. Voy a dibujarlo si queréis en amarillo para distinguirlo. De aquí a aquí mide 1. ¿Vale? Y ahora tengo que hacer una paralela por este punto a esta línea, que simplemente puedo copiármela por este punto, la pego, ¿vale? Y donde esta línea paralela a esta me corte al eje, aquí, ese es el punto que me va a marcar el coeficiente de reducción. Voy a recortarla por aquí, esta. ¿Cuál es el coeficiente de reducción? Si esto mide 1, el coeficiente de reducción es lo que mida esto de aquí, lo que mida este segmento. ¿Cuánto mide? Pues vamos a medirlo. Espera, voy a ponerlo en amarillo también. Y siempre tiene que ser 1 lo que pongas ahí. Aquí tiene que ser 1 para que este te dé el coeficiente de reducción, efectivamente. Aquí puedes poner la medida que tú quieras. Es decir, dices, yo quiero saber en mi eje Z, que es en el que estoy trabajando ahora, cuánto me mide una medida que sea 3. Pues yo mido 3 y aquí lo mido directamente. Pero para saber el coeficiente de reducción es en función de la unidad. Entonces, para hallar el coeficiente de reducción, aquí tengo que medir 1 para ver cuánto me mide esto. Que midiéndolo, veréis que evidentemente es una distancia menor que 1, y en este caso es 0,8402. En mi perspectiva trimétrica, el coeficiente de reducción en el eje Z mide 0,8402. Todo lo que me mida 1 en el eje Z, o mejor dicho, cualquier medida en el eje Z lo tendré que multiplicar por 0,8402 para ver cuál es su medida en el dibujo. ¿Vale? Os decía que nos daba igual hacerlo sobre esta línea y venir hacia el eje que hacerlo sobre esta línea y venir hacia el eje. Vamos a comprobarlo, ¿vale? Entonces, voy a hacer la misma operación por aquí. Hago paralela de una unidad. A ver. No sé qué he hecho antes, pero esto... Ah, vale. No, esto no mide 1. Ah, no, perdonadme, es que lo he hecho fatal. Es que he hecho paralela a esta. Lo he hecho mal, ¿eh? O sea, lo que he hecho aquí no medía 1 porque he hecho una paralela a esta. ¿Me explico? Tengo que medir 1 en este sentido, no puedo hacer una paralela a esta, tengo que hacer una paralela a esta. Y lo estaba haciendo mal ahora. Perdonadme, que hago otra vez. Paralela aquí, esto era 1, es que no sé si había hecho esto exactamente o no, lo rehago y ahora copio por aquí, pego, vale, sí, no, creo que estaba bien. Y en discontinua desde aquí hasta aquí. Voy a recortar por aquí esta, vale, sí, creo que estaba bien, vamos a volver a medirlo. De aquí a aquí, sí, 0,8402. Vale, ahora voy a medir sobre esta línea 1, entonces hago paralela por aquí, he hecho paralela a esta para que esto de aquí me mida 1, ¿vale? Y por este punto de corte, copio esta línea aquí, la pego aquí, y como veis, si yo hago a distancia 1, una paralela me va exactamente al mismo punto. Por lo que nos da exactamente igual hallar el coeficiente de reducción a partir de esta línea o de esta línea. Siempre me va a salir lo mismo. ¿Vale? ¿Dudas? Esto lo voy a borrar. Ya tengo el coeficiente de reducción en el eje Z. No hace falta que lo hagamos desde los dos porque sabemos que nos va a salir igual. ¿Vale? Ahora voy a hacerlo en el eje Y. ¿Vale? Que es este de aquí. Vale, para el eje Y yo tengo la posibilidad de dibujar aquí la distancia 1 y llevármela hasta ahí, o de dibujar aquí la distancia 1 y llevármela hasta aquí. ¿Vale? Lo voy a hacer por aquí abajo. Entonces, tengo que medir aquí distancia 1. Para eso voy a hacer una paralela a esta, separada una unidad. Paralela, distancia 1, por ahí.
¿vale? Este segmentito de aquí que estoy repasando ya me mide 1. Y ahora me hago una paralela a esta, copiándola por aquí. Este trocito lo voy a borrar porque me sobra. Recortar, por aquí este. Y lo que mida este segmento que voy a repasar ahora, eso, lo que mida eso, es el coeficiente de reducción. ¿Cuánto mide? Pues de aquí a aquí me mide 0,8758. Pues es un poquito diferente, es un coeficiente de reducción menor. Y todo lo que en mi verdadera magnitud mida 1, aquí mide 0,87. Y si yo tengo que hacer sobre este eje una medida de 5, pues serán 5 por 0,8758. ¿Ok? ¿Dudas? Ya tengo el coeficiente de reducción del eje Z y el coeficiente de reducción del eje Y. Voy a ver del eje X. Para el eje X puedo hacer una rayita aquí e irme para allá, o una rayita aquí e irme para allá. ¿Vale? Una cosa, Sí. y no podemos, una vez que nos des la línea esa, ir a escalar y escalarlo con lo que pone ahí. Ir a escalar, ¿a qué te refieres? Dentro, pues aquí, en lo que te pone mover, Sí, pero lo que escalar la línea, Sí, usando 0,8758. claro. Dices, yo aquí quiero medir 5. Dices, en lugar de hacer la cuenta por separado. Sí, Sí, claro. Sí, sí. Si tú dices, mira, yo quiero medir 5 en este sentido, pero con su coeficiente de reducción, pues si quieres puedes dibujarte 5 y luego escalar esa línea con ese coeficiente, claro. No hay ningún problema. ¿Vale? Y bueno, pues para acabar vamos a hacer el coeficiente de reducción en el eje X. Voy a hacerlo a partir de aquí. También lo podría hacer a partir de aquí. ¿Vale? Entonces necesito medirme 1 sobre esta línea. Para eso voy a hacer una paralela a esta. Paralela de una unidad que está allá arriba, por aquí. De forma que este segmentito mide 1. ¿Vale? Está ya claro que este coeficiente de reducción va a ser mucho más pequeño. Y ahora voy a hacer una paralela a esta copiándola por aquí. Voy a recortar esta por aquí y lo que me mida, perdón, voy a recortar esta por aquí. Lo que me mida este segmento, lo voy a repasar, lo que mida de aquí a aquí, ese es el coeficiente de reducción. ¿Cuánto mide? Pues yo creo que este será 0,7 y pico, ok. 0,7149. ¿Vale? Veis que cada eje tiene un coeficiente de reducción diferente. En este caso, el eje más reducido es el eje X y el menos reducido es el eje Z. ¿Sí? Imaginemos que ahora quiero dibujarme un cubo que mida 1 por 1 por 1, ¿vale? Voy a repetirme, voy a coger esto, me lo voy a copiar. Perdón. Aquí. Imaginaos que queremos hacer un cubo que mida 1 por 1 por 1, ¿vale? Voy a hacerme una capa que se llame coeficientes reducción en verde o en celeste. Entonces tengo un coeficiente de reducción que es este, otro que es este y otro que es este. ¿Vale? Y hago eso porque voy a borrarme todo el resto. Porque toda esa construcción era simplemente para hallarme los coeficientes de reducción, ya los tengo. Ahora me interesa que estos son los coeficientes de reducción. Un cubo de 1 por 1 por 1, pues en mi caso sería tan tonto como coger esto por aquí, por aquí, por aquí, y por aquí. Copiar, pegar, y ahora me faltan estos. Copiar por aquí, pegar, pegar y pegar. Ese es un cubo de 1 por 1 por 1 en esta perspectiva trimétrica. Pero ninguno de los lados mide 1 en el dibujo, porque todos están reducidos. Uno mide 0,70 y tantos, el otro 0,84 y el otro 0,80, no me acuerdo ahora, ¿no? Los coeficientes que hemos hallado. ¿Que tiene que medir el doble?
porque es un cubo de 2 por 2 por 2, pues nada, utilizo esto como unidad, me lo copio aquí, me lo pego, ya tengo 2. Esto ya lo podéis hacer pues a base de medidas o habiéndoos dibujado una unidad, si nuestras figuras son sencillas y siempre pues sus medidas son múltiplos de 1 o digo de unidades básicas sencillas o como mucho que sea 2,5, que sería simplemente ir a un punto medio, ¿vale? Pues ya está. En este caso... ¿Podríamos dibujar la figura normal y luego los ejes que hay que reducir, darle a escalar y lo reducimos con la esta normal, con el coeficiente de reducción que hemos hallado antes? No, eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a escalar, bueno, estaba intentando hacer esto y a lo mejor lo más fácil es hacerme así. Déjame que acabe el cubo. Este es un cubo de 2 por 2 por 2, no tiene más misterio. Vamos, estoy haciendo lo mismo que antes, solo que en lugar de tomar la medida de la unidad, estoy cogiendo el doble. Y ahora te digo por qué no. ¿Vale? Ese es de 2 por 2 por 2. Ok. ¿Por qué no? Porque si yo hago un dibujo en el que en todos los ejes mido en verdadera magnitud y luego pretendo escalar con diferentes coeficientes en diferentes ejes, yo no tengo una herramienta que me haga eso en LibreCAD. Es decir, yo le doy a escalar a cualquier dibujo, a este, le digo escalar por este punto. ¿Y qué posibilidades tengo? Pues tengo la posibilidad de escalar diferente en horizontal y en vertical, ¿veis? Aquí siempre habéis utilizado un escalado isotrópico, eso quiere decir que me escala lo mismo en horizontal que en vertical, ¿vale? Esto se puede modificar y escalar diferente lo que está en horizontal y lo que está en vertical, pero yo lo que necesitaría para hacer lo que estáis sugiriendo es poder escalar en diferente en el eje vertical Z en este eje y en este eje, y esa posibilidad no me la da. ¿Me explico? ¿Sí? Sí, pero Guillermo, en plan, no podrías no hacerlo así, sino no seleccionar toda la figura, sino yo te digo seleccionar todas las líneas que vayan en dirección de ese eje. Por ejemplo, en ese dibujo seleccionas todas las verticales y luego le das a escalar y las escalas, luego seleccionas todas las... Sí, lo que pasa es que se te va a descoyuntar todo el dibujo. Es decir, que luego vas a tener que mover todas las líneas, porque como se escalan diferente, tú vas a tener luego un montón de rayitas verticales, una vez escaladas, que no te van a casar, no van a coincidir en los puntos de intersección con las que tengan la dirección del eje de las X o de las ejes de las Y, y vas a tener que ir moviendo todas las rayitas. No sé si me explico. Sí, pero si lo hago según lo estoy dibujando, en plan, no dibujar toda la figura y ya tenerla hecha, sino según voy dibujando, Ah, sí, claro. una línea grande, o sea, una línea en escala normal. Sí, eso es lo mismo que preguntaba antes Adrián. O sea, si tú dices, mira, por este punto me tengo que hacer una línea que mida 7, vertical, ¿no? Pero claro, 7 en la realidad, aquí la tengo que escalar, ¿no? Entonces, vamos a ver cuánto era aquí el coeficiente de reducción. Voy a borrar esto. Este era el coeficiente de reducción, ¿no? Que era de medir de 0,8367, ¿lo ves? Va. Entonces dices, aquí tengo que dibujar una línea vertical. Es una línea vertical que me mide 5 centímetros según la planta, o según, sí, no, según, si es vertical, según el alzado, ¿vale? Entonces voy y la he dibujado de 5. Dices, oye, que no has tenido en cuenta el coeficiente de reducción. Vale, no te preocupes, porque ahora llego y la escalo. Escalar esa línea por este punto y el coeficiente de reducción es
el 0,8367 que ya había comprado. Vale, pues ya está. Eso sí. ¿Vale? Porque es lo mismo que si tú, aparte, hubieses hecho 5 por 0,8367. ¿Me explico? Te referías a eso, ¿no? Sí, me refería a eso. Pues tal cual, sí. Y ahora esto, pues me mide lo que me mida. Mide 4,18, que en el fondo Ya, es. pero yo un poco lioso en plan irla como multiplicando y Ujú. añadiendo. Sí. Es verdad que cuando las figuras sean sencillas, porque generalmente las figuras que hacemos tienen como las medidas muy claritas, es decir, va de 1 en 1 o de 2 en 2, ¿sabéis lo que quiero decir? Dice, pues de ancho me mide 4, pero tiene una división justo en el 2. A veces es más fácil hacerte casi ir repitiéndote un segmentito de la unidad y a partir de eso ir dibujando la figura. ¿Me explico? Pero eso cada uno como quiera. Desde luego, esto que hemos hecho es perfecto. Otra cosa es que si dices, si yo lo que quería era una línea de 5, a lo mejor simplemente era ponerme 5 veces esto. Y eso mide lo mismo. ¿Me explico? Yo me he puesto 5 veces la unidad y aquí he hecho 5 y lo he multiplicado por el coeficiente de reducción. La solución pues es que mide lo mismo. Bueno, debería medir lo mismo. En este caso no sé qué ha pasado. Algo he medido mal, pero bueno, que el sistema sería igual, ¿vale? Ok. Entonces, que son las 5 ya. ¿Qué os voy a pedir para el domingo? Pues que en una lámina, os lo voy a escribir, no os preocupéis, pero os lo anticipo. Os voy a pedir, por un lado, que me halléis el coeficiente de reducción de los ejes en isométrica, es decir, hacer exactamente este dibujo, pero en lugar de en 3 ejes cualquiera, en los 3 ejes de isométrica, de 120, 120 y 120, lo cual quiere decir que no lo tenéis que hacer en los 3 ejes, con que lo hagáis en uno es suficiente, porque en los 3 ejes vale lo mismo. Pero quiero que me digáis, mira, tú dijiste que era 0,80 y tantos, pues exactamente es 0,8129, no, nunca me acuerdo de ese número, ¿vale? Y luego os voy a dar unos ejes en, no sé si en dimétrica o en trimétrica, para que repitáis un poco el mismo proceso, ¿vale? Para saber, bueno, para practicar cómo es esto de hallar los coeficientes de reducción cuando me dan 3 ejes de una perspectiva axonométrica, ya sea dimétrica, trimétrica, o lo que sea. ¿Ok? Vamos, que básicamente lo que vais a tener que hacer es esto. Y luego en texto poner eje, coeficiente de reducción en X igual a no sé cuántos, coeficiente de reducción en Y, no sé cuántos. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Está claro? Voy a apagar la grabación.